En este video vamos a hacer una revisión de cómo se produce la generación de la energía en las células de los organismos procariotas. La energía es fundamental para mantener un correcto funcionamiento del metabolismo, principalmente de los procesos anabólicos. La generación de energía se producirá de igual forma tanto en animales mamíferos como en los seres humanos. De ahí parte su importancia para la medicina humana y veterinaria. La energía es clave para la función de órganos vitales, como el cerebro, hígado o el corazón. Pero su mayor papel se observa durante la locomoción normal de nuestros músculos y el bombeo de sangre con nutrientes durante los periodos de ayuno hacia el resto de tejidos. Debido a su importante papel, la presencia de alteraciones en la síntesis de acetilcoenzima A pueden acarrear patologías que se ven reflejadas en debilidad muscular, intolerancia al ejercicio y pérdida de peso. Si estudiamos el interior de la célula de estos organismos, nos encontraremos con una maquinaria completa que les permite sintetizar lo necesario para mantener su equilibrio homeostático. Dentro de esta gran maquinaria encontraremos a las mitocondrias, mismas que cumplen un rol clave en la generación energética. Al atravesar la membrana externa de las mitocondrias, nos encontraremos con una membrana interna y un espacio intermembranoso donde se desarrolla la producción de energía mediante moléculas de ATP. Para ser exactos, nos ubicaremos en las crestas mitocondriales para así explicar su proceso bioquímico. La generación energética comprende de tres aristas principales: el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. En estos procesos se darán oxidaciones y reducciones, intercambio de electrones para la liberación de hidrogeniones y finalmente la fosforilación del ADP en ATP, tal como lo detallaremos a continuación. Cabe mencionar que la energía se puede producir a partir de tres fuentes principales: la glucosa, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, mismos que provienen de los azúcares y carbohidratos, grasas y proteínas, respectivamente. Cada uno de estos compuestos se transformará en una molécula de acetilcoenzima A, misma que entrará en el ciclo del ácido cítrico, comúnmente conocido como el ciclo de Krebs. Como primer escenario, la molécula de acetilcoenzima A se combinará con una molécula de oxalacetato para iniciar el ciclo. Esta reacción se produce gracias a la intervención de la enzima citrato sintetasa, misma que utilizará una molécula de agua para desprender la coenzima A en la reacción. La molécula de agua donará a su vez un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno al producto final. Sin embargo, al final de la reacción se liberará un hidrogenión de la molécula, para así formar el ácido cítrico. La enzima conitasa entrará al ciclo para actuar en la segunda reacción. Esta enzima utilizará al hierro como cofactor. Inicialmente separará un grupo hidroxilo y un hidrogenión, dando paso a la formación de cisaconitato. Este proceso se da para isomerizar la molécula. Finalmente, por la misma enzima conitasa, se transformará en ácido isocítrico o isocitrato. La siguiente reacción requiere de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima usará al manganeso como cofactor para activar la reacción. Durante el proceso de decarboxilación se formará momentáneamente el oxalsuccinato, pero este pasará inmediatamente con la ayuda del NAD a formar la siguiente molécula. La molécula de NAD aceptará dos hidrogeniones y formará el primer NADH más H del ciclo. Finalmente se obtiene el alfa-cetoglutarato.
La siguiente reacción se llevará a cabo por un proceso multienzimático, conocido como alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esta enzima utiliza la vitamina B1 o tiamina como cofactor para la reacción. Como primer paso, se dará un proceso de decarboxilación. Después, se adicionará una molécula de coenzima A y el NAD deshidrogenará el sustrato produciendo el segundo NADH más H. Finalmente, se producirá la succinilcoenzima A. La siguiente reacción será llevada a cabo por la enzima succinato-tiosinasa, misma que usará el magnesio como cofactor. Esta enzima incorporará un grupo fosfato que permite convertir una molécula de GDP en GTP y desplazar a la coenzima A. La molécula se reacomodará hasta formar el siguiente compuesto de 4 carbonos, conocido como succinato o ácido succínico. La siguiente reacción será llevada a cabo por la enzima succinato deshidrogenasa, donde una molécula de FAD aceptará 2 hidrógenos, produciendo el primer FADH2. La molécula se reorganizará para finalmente producir ácido fumárico o fumarato. La penúltima reacción del ciclo la realiza la enzima fumarasa, misma que utilizará una molécula de agua para hidratar al sustrato. Agrega un grupo hidroxilo a un extremo y un hidrógeno al otro extremo. Esta reacción da como resultado al malato o ácido málico. La última reacción se da a cargo de la enzima malato deshidrogenasa. Otra molécula de NAD receptará hidrogeniones y producirá el tercer NADH más H del proceso. Nuevamente se forma un oxalato, mismo que volverá a iniciar el ciclo con la unión a otra molécula de acetilcoenzima A. Esta animación nos permite observar rápidamente las moléculas de entrada y de salida que nos servirán finalmente para la producción de ATP en la cadena de transporte de electrones. Observamos la entrada de los NAD y cómo estos van formando NADH más H, cómo se liberan moléculas de dióxido de carbono. Además, cómo la remoción de la coenzima A puede fosforilar un GDP en GTP y este a su vez fosforilar un ADP en ATP. Y finalmente, cómo el succinato es oxidado por el FAD para producir FADH2 y fumarato. Al final de un ciclo se obtendrá 3 moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de NADH más H, una molécula de FADH2 y un GTP que se transformará en ATP, sumado a una molécula de NADH más H que se produce durante la transformación de piruvato a acetilcoenzima A. Para resumir los elementos que entrarán en el proceso mitocondrial, tenemos que en la glucólisis se obtendrán 2 NADH más H, 2 ATPs y 2 piruvatos. De la transformación de los piruvatos a 2 moléculas de acetilcoenzima A se obtendrán 2 NADH más H. Y del ciclo de Krebs, de las 2 acetilcoenzima A obtendremos 6 NADH más H, 2 FADH2 y 2 ATPs provenientes de 2 GTPs. Antes de entrar en la cadena de transporte de electrones, se debe mencionar que estos datos se obtienen por el proceso de síntesis de la glucosa proveniente de azúcares y carbohidratos, mismos que darán como resultado final la producción neta de 36 ATPs. Sin embargo, como se mencionó al inicio del video, la energía no solo se origina por la vía glucolítica, y estos números pueden variar si se produce por ácidos grasos, cuerpos cetónicos o glucosa. Otro tema importante por mencionar es que con fines académicos la literatura aproxima que una molécula de NADH más H producirá 3 ATPs y una de FADH2 producirá 2 ATPs.
No obstante, esto no sucede en la realidad, lo que detallaremos a continuación. Como su nombre lo indica, la cadena de transporte de electrones es una serie de enzimas organizadas en 4 complejos. Los productos de los procesos ya mencionados entrarán en ellos para transferir electrones y sacar hidrogeniones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. En el caso del NADH+H, su paso se dará por los complejos 1, 3 y 4. Como sigue la flecha, los electrones extraídos atravesarán por la coenzima Q y los citocromos para poder finalmente formar una molécula de agua en el complejo 4. En el caso del FADH2, su paso se dará por los complejos 2, 3 y 4, mismos que formarán finalmente agua en el último componente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos procesos y cómo se hacen las correcciones necesarias? Los complejos enzimáticos de la cadena de transporte tienen sus propias características, como es el caso del complejo 1 o NADH deshidrogenasa, que retira los hidrógenos del NAD para volverlo a reciclar en el ciclo de Krebs. Esta reacción produce el transporte de 2 electrones que pasarán hacia la coenzima Q. Finalmente, el complejo 1 sacará hasta el espacio intermembrana 4 hidrogeniones. El complejo 2 o succinato deshidrogenasa liberará igualmente al FAD hacia el ciclo de Krebs después de deshidrogenarlo y pasará 2 electrones hacia la cadena, pero este complejo no sacará hidrogeniones hacia el espacio intermembranoso. Por su parte, el complejo 3 o citocromo C reductasa cuenta con 2 citocromos en su estructura. Su acción sacará 4 hidrogeniones más hacia el espacio intermembrana. Por último, el complejo 4 o citocromo C oxidasa agregará un átomo de oxígeno a los 2 hidrogeniones extraídos al inicio de la cadena, para finalmente producir agua. Por su parte, el complejo 4 sacará 2 hidrogeniones al espacio intermembranoso. Para resumir, cada NADH+H que ingresa a la cadena producirá una salida de 10 hidrogeniones hacia el espacio intermembrana, mientras que el FADH2 solo dará salida a 6 hidrogeniones. ¿Para qué nos sirve entender todo esto? La fosforilación oxidativa se produce por la acción de la enzima ATP sintetasa. Esta enzima fosforilará el ADP en ATP con la ayuda del transporte de hidrogeniones desde el espacio intermembranoso hacia la matriz mitocondrial. Esta enzima requiere de 4 hidrogeniones para generar un ATP. Por tanto, si cada NADH+H libera 10 hidrogeniones, generará únicamente 2.5 ATPs. Y cada FADH2 que libera 6 hidrogeniones generará 1.5 ATPs. Por último, realizaremos la corrección de la generación de ATP a partir de la síntesis de glucosa. Como se dijo, cada NADH+H produce 2.5 ATPs. Como ingresan 10 NADH+H a la cadena de transporte, se producirán 25 ATPs. Por su parte, si cada FADH2 produce 1.5 ATPs, como ingresan 2 a la cadena, se producirán 3 ATPs. Con esta corrección se obtiene que la producción total de ATPs es de 32, 4 menos de lo que se obtuvo con el cálculo teórico. Con esto podemos concluir que la producción energética del organismo es muy eficiente y que su equilibrio ayuda a mantener la vida y salud tanto de animales como seres humanos. Una falla dentro de estos procesos
podría resultar en patologías complejas si no se realiza un diagnóstico oportuno.